compartir todo lo que es mi pantalla completa. Muy bien, me indican por favor si está la pantalla, si ven la pantalla. Hola. Sí, Inge, se ve la pantalla. Perfecto, ahora también, ¿lo ven? Ya, en la anterior clase, ayer, habíamos visto toda esta parte por instrucciones, etcétera. Ya lo han debido ver, ¿no? Está actualizado en la plataforma de Classroom. Ya, continuamos con esto. Antes de continuar, chicos, una vez terminando esta etapa de esta introducción, ya vamos a tener nuestro primer parcial. Yo creo que a ver. De aquí a la próxima semana o la siguiente semana ya podamos dar nuestro parcial. ¿Ya? Eso va a ser nuestro primer parcial, nuestro segundo parcial después de llevar la parte introductoria del microcontrolador. Y para ver, eso sería para mediados de octubre más o menos. Ya, o finales de octubre, así dependiendo cómo estamos avanzando. Y para noviembre, para finales de noviembre ya tendríamos nuestro final. ¿Están de acuerdo? Bueno, nadie dice nada, entonces así lo dejamos, ¿no? Dos parciales, un final. Perfecto. Ahora vamos a ver algo de lo que es la evolución de los microprocesadores, ¿no? Específicamente. Ya ahora alguien diría, ¿por qué no hemos empezado por esto? Hemos empezado por el otro. Ya ahorita van a ver por qué. Ya, acá tenemos, bueno, una idea, ¿no? Desde el 4004 hasta el Pentium, ¿sí? Una serie de procesadores, o sea, toda la evolución básicamente es el Pentium 2, tengo acá en la diapositiva, pero de hecho ya han superado todo esto, ¿no? Aquí mejorando esta cuestión. ¿Qué más? La historia. Como más o menos el microprocesador, ¿sí? Es un sistema digital, y para el sistema digital, de hecho, necesitamos los transistores, ¿ya? En 1930, el alemán Julius von Edward Lilienfeld ha creado teóricamente un transistor como MOS. Ya en 49, el ingeniero alemán Wolfgang Jacobi de Siemens completa la primera solicitud de patente para circuitos integrados. Ya no se ha podido fabricar por el hecho de que la tecnología no lo ha permitido todavía, ya que se trabaja con dispositivos de estado sólido, ¿no? En 1958, el primer circuito integrado fue construido por Texas Instruments, ¿no? Así que verán que casi de 10 años, recién se ha construido el primer circuito integrado. Luego, a partir entre la década del 60 y el 70, se desarrollaron los conceptos de microprograma, microcódigo, básicamente porque en esta época, porque ya se tenía definida lo que es una memoria como tal. Antes de esto todavía seguían pensando en núcleos de ferrita, en ver cómo podía ser una memoria, ¿no? En 1970, la parte militar, de acuerdo a lo que es la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ya generan un procesador, el F14CADC. Ya esto introdujo un concepto nuevo y novedoso en la actualidad, ya porque el concepto indicaba que en un solo chip teníamos lógica programable integrada, ¿no? En un solo chipcito. Ya una vez que ha salido, o bueno, ya se supo de esta tecnología de este procesador o microprocesador de tipo militar, ya la empresa Intel empieza o nace la empresa Intel ya y desarrolla sus procesadores de la serie i4004. Ya desde 1971 hasta 1974 es desarrollado este procesador. Ya así era este tipo de procesador, es bien chiquitito, ya, bien pequeñito, parece un TTL básicamente, ¿sí? ¿Qué más? A ver, la definición como tal, tenemos acá, es un circuito integrado que contiene todos los elementos necesarios que conforman la unidad central de procesamiento, ¿no? Y como habíamos indicado nosotros, y hemos diseñado las anteriores clases, tenemos aquí la parte más importante del procesador como tal, es el ALU, que lo hemos diseñado. Los registros, hemos usado dos registros, ¿no? El registro de trabajo, o me refiero al acumulador como tal, y teníamos la palabra de estado, ¿no? Donde estaban las banderitas. Ya después, para completar este diseño, necesitaríamos todo lo que es
esta parte, ¿no? Esto nos faltó porque, de hecho, porque no están pasando ustedes digitales, hubiéramos pasado todo el semestre pasando esto, ya, y encima tendría que explicar la parte digital, así que nos hemos centrado en lo más básico, ¿no? Que es el alumno, los registros. Pero toda esta parte que estoy subrayando una vez más pertenece a lógica combinacional. Ya esa parte lo van a definir mucho mejor en la parte digital. Yo creo que de aquí a un mes y medio será. ¿Ya? ¿Qué más? Pero un procesador como tal, un sistema basado en microprocesador, representa todo lo que está acá, ¿no? Representa todo esto, ¿no? Esto es un sistema basado en microprocesador. Ahora, por eso es la razón que hemos empezado primero por el ALU y luego los registros, ¿no? Esa es la razón para que ustedes vean que una parte importante de lo que es el microprocesador también es la unidad aritmética y lógica. ¿Qué más? Características del microprocesador: tenemos la arquitectura, de instrucciones, modelos de programación, tecnología de manufactura, velocidad de ancho de banda, bus de datos, puertos de entrada y salida y dispositivos de soporte. Básicamente todo esto engloba las características que tendría un microprocesador como tal, ¿ya? Y tengo que dominar de estas para poder manejarlo de la misma forma. Ya, limitantes en un microprocesador, tenemos las limitantes eléctricas, ya, que se refiere a potencia, tolerancia al ruido, caracterización de operación óptima y respuesta en frecuencia. La tolerancia al ruido para nosotros representa algo muy importante porque estamos hablando de ruido eléctrico, ya, ruido electromagnético, perdón. ¿Sí? Este ruido electromagnético por lo general está generado por lo que son campos magnéticos que generan los motores. Por eso en un ambiente industrial, en un ambiente donde existe motores, donde existe muchos de estos elementos que generan campo magnético como bobinas, motores grandes, entonces los sistemas procesados de microprocesador pueden ser afectados. Ya, en ese sentido también hay que tener cuidado en esa parte. ¿Por qué? Porque hay que blindar la situación, ¿no? Hay que blindar. Ahora, ¿cómo se lo blinda? Ya, si tú abres tu PC de escritorio, vas a ver que la fuente del computador está dentro de una lata, ¿no? Una lata, una carcasa de metal, y fuera está la tarjeta madre, el CPU, etcétera, ¿sí? Ahora, esa es la razón, ¿no? Porque tenemos esa lata dentro de otra lata. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la lata de la fuente está protegiendo del campo electromagnético generado por los transformadores tipo switching que tienen ahí adentro. ¿Ya? Así que está protegido. Ahora, en tu laptop no ocurre eso. ¿Por qué? Porque tu cargador, si notas, está casi a 1 metro, tiene un cable de 1 metro de largo, ¿sí? Desde el cargador como tal hacia el computador, y 1 metro y algo desde tu cargador hasta la línea de poder. ¿Ya? Y nunca lo colocas juntito, ¿no? Así que ya está protegido de hecho. Ya, mecánicas como tal, empaquetamiento y dimensiones, ya, el tamaño del procesador, térmicas, disipación de calor, ya. ¿Y por qué térmicas? ¿No? Porque básicamente el procesador se degrada después de cierta cantidad si sobrepasa la temperatura que soporta, se va degradando. Ya, por eso no es aconsejable que tú tengas, bueno, ya está pasando el frío, ¿no? Pero en el frío, cuando está haciendo mucho, ya teníamos la mala costumbre de sentarnos en camita, poner nuestra frazadita y encima el computador para que nos caliente las piernitas, ¿no? ¿Ver? Ya, en ese sentido, entonces, lo que pasaba era que cuando tú hacías esa situación, estabas cubriendo, ¿no?, los huecos que tiene el laptop para enfriarse, ya, y lo único que estabas logrando es que tu computador se caliente más, ya, y peor aún si le ponías la frazadita ahí, esa es polar, que a veces botan pelitos, ya, y lo que haces es destrozar o llenar de pelos y objetos tu ventilador, ¿no? Y listo, ¿no? Y baja el rendimiento y por ende ya no enfría lo suficiente y de hecho se va a destrozar. Ya, hablando de las computadoras que tienen ventilador, ¿no? Hay otras que trabajan que se enfrían con el cuerpo del computador, ¿no? Sí, de las laptops me refiero. Ya esas computadoras, por lo general, la parte de abajo es de aluminio, ya, y usa ese aluminio para enfriarse. Pero si tú lo colocas en un lugar calientito como tus piernas, ya entonces ya no va a disipar tan bien y de hecho también se va a degradar. Ya, muy bien. La historia del 4004, ¿no? Como habíamos indicado, esta familia nace en 1971. Básicamente es su estructura, ¿no? Muy chiquitito. Unos cuantos pincitos, por si acaso, estos son las conexiones que van a los pines.
Ya, el resto es el procesador como tal. Ya el primer procesador comercial i4004, pero ha tenido una evolución desde el 4001, 4002, 4003, 4004, sí, con respectivas características, siempre el 4004, que siguientes 16 registros de propósito general, sí, muy parecidas al acumulador que habíamos hecho, pero otros más, 16 más, puntero de programa y 3 niveles de pila, ya otros 3 registros que se utiliza para intercambio de información, y de lógica de control interno de bloques, ¿no? O sea, básicamente como un decodificador para activar cada uno de los bloques internos, eso vamos a ir más adelante. Generador de temporización, un reloj interno y una lógica de bus externo, o sea, podemos comunicarnos con el exterior. Ya, tiene una velocidad de 740 kHz, memoria programa de datos separada, bus de datos y direcciones de 4 bits multiplexado, 12 bits para direcciones de memoria, ancho de instrucciones de 8 bits, ancho de datos de 4. No, las instrucciones eran 46, nosotros hemos llegado apenas a 15, no, a 11, ya, pero si seguíamos avanzando podemos tener hasta más. Ya 16 registros de 4 bits, una pila de 3 niveles que debemos mencionar. Ahí está el diagrama de bloques, ¿no? Lo que es el 4 bien pequeño, ya, aquí está el 4004, aquí está el 4004, un chiquitito, ya, aquí está su bus de datos de 4 bits, ya, aquí está, bueno, las salidas para una memoria externa si quieres tú, y el resto, ¿no? Esto es alimentación, ya, y estos son bits de control, ¿no? Que tenía. Ya, perfecto. Internamente, lo que nos interesa, lo que hemos manejado son las banderas de estado, ¿no? Pues hemos hecho. Hemos usado el acumulador, ya, hemos usado el ALU. ¿Lo ven? A esto, si queríamos seguir aumentando más esta cuestión, podríamos aumentarle aquí está el acumulador, ¿no ve? Podemos aumentarle la instrucción de registro, el decodificador, más memoria por acá, ¿sí? Aquí está el temporizador para el control, ¿sí? Y el buffer de salida, ¿no? Ya podríamos aumentarle más. Sí, pero bueno, con lo que les he explicado ya se va a entender lo que quiero hacer más adelante. Ya, pero la base está ahí. No, esta estructura que les estoy mostrando, ya, esa estructura que les estoy mostrando ahorita, ya, no se van a olvidar. Es muy parecida a... ¿Por qué no se van a olvidar? Porque es muy parecida a los otros modelos. Ya, luego viene el 8008, sí, nace más o menos en 1972, y estaban probando otro modelo de... la ventaja de es que era de 8 bits, ya, 8 bits de salida. Ya, este procesador ha sido utilizado en las primeras máquinas de escribir eléctricas, muy interesantes, con caseteras, miren, 2 caseteras para grabarle a los archivos los creados. Ya, ¿qué más? Su estructura es muy similar a esta. ¿Dónde está? Ya me perdí. Aquí está el registro A o acumulador. Ya, aquí está la unidad, la luz como tal. Ya, ¿dónde está? Aquí está el bus de salida. ¿Qué más? No encuentro la palabra de esta. Aquí está la palabra de esta. No, aquí está la palabra de esta. Ya, muy bien. Sí, el resto son otras cosas con las que trabaja, con la memoria, etcétera. Ya, bueno, aquí está el i8008 de la misma forma, bien más bonito, esa estructura más interesante. Si notan, es muy similar al 4004. Esto es igual, ya, y bueno, es muy parecido, sí, solo de 8 bits. ¿Qué más? Luego en 1977 sale el 8085, ya, que es compatible con el 8080 optimizado. Por favor, chicos, ¿no? Recién hay estudiantes o compañeros suyos que están entrando a la clase. Ahorita, si están viendo mi pantalla, no me avisa como en el Zoom, que puedo habilitarlos para que entren, así que tienen que esperar, ¿sí? Yo 7:35 empiezo, a la siguiente, en un rato más voy a parar un ratito, ya, ahí recién los voy a incorporar. Ya, así que por favor les rogaría, todos 7:35 empezamos con los que están, hasta la siguiente etapa, recién los incorporo. Ya, y si después de las 8 aparecen, ni modo, ya no, ahí no más queda. ¿Qué más? El 8085 en 1977, compatible con el 8080, ya básicamente es un 8080 optimizado.
habilitó para las microcomputadoras baratas, se migró su uso desplazando al Zilog Z80, ¿no? Como ustedes ya básicamente muchas empresas cuando han ido naciendo ya han sacado un producto y siempre aparece la competencia, ¿no? Entre estas, una que le ha hecho bastante batalla ha sido el Zilog Z80. Ya el 8085 de la misma forma, si ves su arquitectura, aquí tenemos el acumulador, tenemos aquí los flags, donde hemos llegado, y el resto es muy parecido a las anteriores. Ya algo interesante que tenía la arquitectura de Intel, o lo que estaba diseñando, es que no cambiaba completamente su arquitectura, era muy similar, pero lo iba mejorando. ¿Ya? La arquitectura 8085 es tipo von Neumann, luego vamos a ver eso, sí, más adelante les voy a explicar bien bonitecito. Ya puse direcciones y datos multiplexados, 16 bits de direcciones, 8 bits de datos, 6500 transistores internos, generador de reloj. Ya, esto es básicamente el ensamblador que tiene este 8085. Nosotros hemos llegado a la parte lógica, la parte aritmética, ya. Algo de lo que es salida, sí, hemos llevado lo que es lecturas, sí, por aquí, ya, destino fuente, y el resto faltaría, ¿no? Porque faltan más cosas. Pero ya teníamos una buena parte de lo que trabajaba este 8085. Ya, luego viene el 8086. El 8086 para nosotros representa algo, un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque desde este punto ya nacen las computadoras que estamos manejando ahora, ¿sí? Muy bien. Un ratito, jóvenes. Ya, voy a salir de pantalla completa. Ya, por favor, a las personas que han llegado tarde a las 7:35, yo los hago entrar hasta la siguiente etapa. Ya, y si tienen que esperar hasta las 8:30, de modo. Ya, habíamos quedado 7:35 empezamos, y con los que empezamos les habilito porque no tengo cómo habilitarlos mientras estoy exponiendo. ¿Ya? Muy bien. El 8086, ya, básicamente es un procesador que nació en 1978, 16 bits ya de datos y de direcciones, tiene internamente 29.000 transistores, ya estamos hablando de 256 interrupciones, o sea, ya estamos hablando de la famosa interrupción, que luego también les voy a explicar muy bien, ¿ya? De hecho, con la característica de esos 8086 nace la empresa NEC y AMD, ya desde esta época, desde 1978, AMD siguiendo los pasos a Intel, y ahora están compitiendo, ¿no? Por el primer lugar, básicamente. Ya este 8086 es el primer procesador usado de manera extendida por IBM, ¿sí? En las famosas IBM PC o IBM compatible. Inicia con la familia x86 que llega hasta la actualidad. Ya si ahorita entramos a archivos de programa, vamos a ver que tenemos archivos de programa x86 y tenemos un archivo de programa normal, ¿sí? Alguien se ha preguntado por qué el x86 y por qué el otro. Ya, porque básicamente el x86 es para programas que son compatibles con los anteriores modelos, mientras el archivo de programa normal son para programas actuales. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia de actuales y antiguos? ¿No? Recuerden que ahora tenemos multicore, tenemos todos esos tipos de procesadores ahora, ya, y los nuevos programas están asignados a eso, ¿no? Funcionan con ese tipo de procesadores. También por esta etapa nace los primeros microcontroladores en 1980, el 8051, muy compatible con la arquitectura 8086, ya, pero lo que querían acá era para sistemas empotrados, ¿no? un sistema, un chip, si quieres tú, ¿no? Todo metido en un solo chip, ya. Tenía una RAM de 128 bytes, una ROM de 4K, suficiente, ya, destinado a aplicaciones de control que requieren bajo consumo y alta integración y alto rendimiento. No, básicamente era el cerebro de muchos aparatos, pueden encontrar estos 8071 hasta en los primeros ascensores. Ahí está el tiempo de vida de estos procesadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el 4004 ha durado hasta 1981, ya el 8086 ha durado hasta 1998, 20 años.
Ya el Z80 todavía seguíamos usando hasta el 2006, y allá en la facultad, en el laboratorio de electrónica, tenemos todavía los entrenadores 6800 basados en el 68000, ¿no? En el procesador 68000, y también teníamos los Z80, ¿no? Dos procesadores Z80, y todavía seguimos usando. Ya, así que todavía sí sigo usando algunos de esos, y son interesantes aprender o manejar estos, porque manejas básicamente en lo más básico lo que es un procesador, y entiendes muchos conceptos, ¿no? Es la idea de eso. Ya aquí está una comparativa, ¿no? de los procesadores. Tenemos acá el 4004, tenemos aquí el 8086, ¿no? Las diferencias en el transcurso de los años, miren, a ver, ya aquí también. Ya el 8086 tenía 29.000 transistores, y el Intel 4004 2300, 16 bits de datos, 20 bits de direcciones, y estamos trabajando a 5 megas, miren las diferencias, ¿sí? Y también el tamaño. Sí, si bien este es más grande, más potente, aquí es más chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología también lo ha permitido. Ya, el procesador o CPU. Físicamente son pequeños chips llamados procesadores, ¿no? Ya el cerebro del ordenador, como tú quieras llamarlo, es el lugar donde se manipulan los datos, sí. Ya. Está compuesto de varios elementos: unidad de control, la unidad aritmética lógica, lo que hemos hecho, registros internos, acumulador y otros registros como la palabra de estado y otros más, buses internos y la famosa memoria caché. ¿Ya? ¿Qué más? El chipset. Básicamente para nosotros el chipset corresponde ya al conjunto de dispositivos con los cuales van a apoyar al funcionamiento del procesador, ¿sí? Básicamente lo que indica que el procesador no lo hace solo. En un sistema basado en microprocesador, el procesador no lo hace todo. Sí, depende del apoyo de pequeños chips alrededor para que le ayuden a trabajar con el computador completo. ¿Ya? Básicamente, si el CPU o este procesador es el corazón del computador, ya el chipset para nosotros va a representar los componentes que le van a ayudar a trabajar con sus distintos periféricos, sus distintos órganos, si quieres tú. ¿Ya? Estos chipsets se encargan de la transferencia de datos, soporte de buses rápidos, de expansión, gestión de energía y algunas responsabilidades conjuntos que llevan a lo que se llama el chipset. ¿Ya? También se encuentra la circuitería de generación de reloj. ¿Ya? Prácticamente el CPU delega funciones. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Ahora, dependiendo del procesador, ¿ya? O del sistema que tú quieres realizar, por ejemplo, tu computador está enfocado a alto rendimiento, y si está enfocado a alto rendimiento, entonces sí tiene un chipset. ¿Ya? Ahí es importante la elección de tu tarjeta madre. ¿Ya? Pero hay otros componentes o otros dispositivos como un Raspberry, como un Intel Galileo, que no necesitan, porque son computadores pero de bajo rendimiento, y no necesitan muchos chips, ¿no? un chipset incorporado o un chipset muy amplio. ¿Qué más? A ver, algunos procesadores que no están sometidos a la carrera por las precisiones no usan chipset de apoyo, lo que les he indicado. Donde están presentes chipsets, define y condiciona una serie de características de la placa base en relación a la CPU. Tipo de procesador, tipo de memoria, capacidad máxima, tipos de buses internos y externos soportados. Ya la posibilidad de aumento de prestaciones de CPU se divide en tareas del equipo que trabaja junto con su CPU con el chipset. Por eso mismo les vuelvo a indicar, ya el chipset como tal es muy importante. Tú puedes tener un procesador i7 de 10ª o 20ª generación si quieres, pero si te has comprado la tarjeta más trucha, entonces no vas a obtener el rendimiento que quieres. ¿Ya? A ver, en otros casos la CPU y el chipset es imprescindible, ¿no? Como en tu computador de escritorio, es imprescindible la relación que tenemos ahí. El procesador o CPU funciona sincronizado con un reloj, de hecho, ¿no? El procesador trabaja con un reloj, por eso también nosotros hablamos de una velocidad de 4 GB, 3.5 GHz. No hablamos en megas acá, pero ya estamos en los gigas. Ya, ¿qué más? A ver, veremos más acá. Acá está. Es del CPU como tal, ¿no? Captar instrucciones, ¿no? Vamos, más adelante les tengo preparado un ejemplito bien bonito de lo que es captar instrucciones, interpretar la instrucción,
captar los datos, procesar datos, escribir datos. Básicamente estas son las 5 principales tareas que tiene el procesador como tal, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante reflejado en una respectiva presentación que tengo ya en lista, ¿sí? ¿Qué más? Unidad de control. Ya para nosotros la unidad de control básicamente va a contener dentro del CPU la lógica secuencial, ya, la unidad de control, registros de codificadores y lo que es la memoria de control. Básicamente la unidad de control es muy importante porque de esta unidad depende el funcionamiento del CPU. Me refiero a la parte del funcionamiento con el reloj, ¿no? La unidad de control tiene las siguientes características: la instrucción de codificación y ejecutar instrucciones. Esas son las tareas que ejecuta esta unidad de control. Por lo general, la unidad de control no es más que un decodificador bien bonito, ya, donde tenemos unas señales de control, si quieres, y aquí nos entregan las instrucciones o las tareas con las cuales va a trabajar, ¿ya? Aquí, por si acaso, le colocamos una combinación en binario, ¿sí? Aquí va a habilitar una sola salida, ¿ya? Y esa es la manera que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Para poder activar ciertas etapas o ciertos bloques del procesador. También les voy a explicar esta parte. Ya, ¿alguna consulta hasta acá? Mientras estoy introduciendo a sus compañeros retrasones. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, ya no hay. ¿Jóvenes, preguntas? ¿Preguntas? Ingeniero, respecto a la refrigeración, ¿cómo sería de la refrigeración líquida en un procesador? Sí, pero ya hemos avanzado esa parte, les he explicado lo que es la temperatura. ¿Qué quieres saber de la refrigeración líquida? ¿Cómo actúa en un procesador? ¿Es similar, digamos, a lo de una placa o algo así? Ya, el cooler funciona de la siguiente forma: agarra tu manito y soplalo. Vas a notar que donde está llegando el aire está enfriando, ¿no ves? Así funciona el cooler. La refrigeración en base a líquido funciona igual. Ya, a ver, agarra tu spray de alcohol, ¿sí? Ponte en la manito, ponle, chisgueteale, y vas a ver que mientras se está evaporando el alcohol, entonces se enfría ese sector, ¿no ves? Así funciona la enfriación por líquido. Básicamente, ambos lo que hacen es enfriarte, ¿ya? Ahora, la enfriada por líquido es mucho más óptima. ¿Por qué? Porque de hecho no depende del aire, ¿no? Para esa situación, sino que el líquido como tal mantiene mejor la temperatura, ¿no? Ya, ahora, si tienes la loca idea de meterle una refrigeración por líquido en tu computador, perfecto, porque los foquitos que vienen adicional, alucinante. Pero también tienes que tener en cuenta que la refrigeración por líquido es mucho más cara, ¿no? Estamos hablando de $200 por lo menos, solo en coolers o solo en el sistema. Pero no es colocarle y ya, y te olvidas, sino cada 6 meses tienes que cambiar el líquido refrigerante. Si eso quería saber. Sí, está bien. Ya es, o sea, es un gustito caro, ¿no? Ya, de la misma forma trabajaría con tu cooler y tu ventilador para las tareas que estás haciendo, ¿no? Que son básicamente Word, Excel, Internet y unos cuantos juegos por ahí. Es una simulación, no necesitas, que yo sepa, no están haciendo más. Ya, ahora, si vas a hacer algo más complicado, como, no sé, cálculos que requieren que tu computadora esté encendida 24 horas o los 7 días de la semana, como para un entrenamiento de un red neuronal, o una renderización de aquellas terribles en un diseño en SolidWorks que sea bastante grande, ya entonces, obvio, necesitas una de estas cosas, pero después para las tareas que tienen, no creo que sea necesario. Ya, ahora depende, ¿no? Si te quieres rajar y meterle una de esas, metele, pero es un gustito bien carito. Ya, muy bien.
La unidad de control como tal les habíamos indicado, no hay nadie más que está queriendo entrar, vamos acá, ya, es un decodificador como tal, sí, aquí está el decodificador, sí, donde nos va a evitar una sola salida. Ya, ¿qué más? Aquí está la unidad de control, sí, la unidad de control es este decodificador que les había indicado. Aquí tenemos varias etapas del procesador, tenemos la memoria, tenemos multiplexores, tenemos el acumulador, la luz como tal, ¿no? La luz, registro de instrucciones, contador de programa, y ya otro registro acumulador si quieren, ¿no? Es arquitectura que está generando. Y el registro de unidad de control activa cada una de estas individualmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente la unidad de control es encargada de habilitar un solo elemento ya en un instante de tiempo. ¿Para qué? Para que el procesador lo pueda trabajar. ¿Sí? Así que el procesador no puede trabajar con todos a la vez, ¿no? Sino por uno al mismo tiempo, y en ese sentido ya le atiende a una parte del procesador en un instante de tiempo para que pueda comunicarse, pueda usar los buses de comunicación. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, ya. La unidad aritmética lógica hemos hecho, no tenemos la unidad de control, ¿no? que le habilita como tal a la unidad aritmética lógica. Tenemos los registros, hemos trabajado con el ALU, las banderitas y el registro de salida, ¿no? El acumulador como tal. Ya, por si acaso, los ALU son más poderosos de lo que hemos hecho, ¿no? Manejan como flotante, algunos tienen coprocesador matemático, ¿no? Pero ya en los últimos computadores no necesitamos coprocesador matemático, sino ya viene incorporado en el computador, ¿sí? Antes en un 8086, 286, 386, venían con dos zócalos, la tarjeta madre, donde una tenía que ser el computador principal y la otra era un coprocesador matemático que se encargaba de las tareas de cálculos matemáticos mucho mejor que lo hacía un procesador. ¿Ya por qué? Porque era un procesador exclusivo para la parte matemática. Ya, de hecho, te ayudaba a calcular mejor, ¿no? Ahora, de la misma forma que el enfriamiento por líquido, ya era un busito caro. Si tú lo único que estabas haciendo era tu programita de tu página electrónica, tu editor de texto y algunos programitas por ahí, era un gasto insulso comprar un procesador de matemático. Pero si tú usabas tu computador para hacer cálculos excesivamente grandes, con ciclos muy grandes, entonces, y necesitabas muy alta precisión en tus cálculos, entonces sí necesitabas bajarte un procesador matemático. ¿Ya? De esa manera. ¿Qué más? Los registros de la CPU deben tener espacio de trabajo para recordar situaciones y datos de almacenamiento temporal, como lo habíamos hecho, ¿no? El acumulador está dentro de esto, ¿no? Porque nos almacenaba de manera temporal los valores del resultado. Pero hay otros más, ¿no? Que tienen esa misma tarea, pero de otras situaciones de lo que hace el procesador. ¿Qué más? La cantidad de función depende del diseño del microprocesador, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque depende del diseñador el uso de estos registros o cuántos les va a poner, porque él está diseñando o ese grupo está diseñando ese procesador. Nosotros hemos llegado a generar solo dos, ¿no? Un registro, el acumulador, y otro registro que sería la palabra de estado, ¿no? Son las banderas. Ya, hasta cierto punto está a un nivel bajo de jerarquía de memoria. ¿Por qué? Porque está muy cercano al CPU, ¿no? El CPU tiene información muy rápida de estos bichos o de estos registros como tal. Podemos dividir los registros en registros internos y registros visibles para el usuario. ¿Ya? Los de uso interno básicamente son aquellos que el procesador solo va a acceder a estos registros. El usuario no tiene ninguna intuición de poder modificarlos y hasta ni verlos. Ya, por ejemplo, tenemos ahí la memoria, el registro de memoria, el buffer de memoria, tenemos el registro de instrucciones, la dirección de entrada y salida, el buffer de entrada y salida, hablando de algunos registros de uso interno del procesador. Ahora los registros visibles al usuario tenemos aquí los datos, AX, el acumulador alto y bajo, el otro registro tipo B, tipo C, tipo D. Tenemos aquí los registros comunes o las flags, las famosas banderas, ¿no? La palabra de estado, ya el acumulador, aquí está.
Sí. ¿Qué más tenemos aquí? Está pointer, ¿no? Para apuntar a la fila. Tenemos un registro que hace índices para saltos, un registro de interrupciones. Aquí la famosa palabra de estado, donde se encuentra la señal de carry, de signo, de cero, la de overflow. Ya tenemos varias señales por ahí. Y todos estos registros visibles para el usuario también los puede modificar. Ya, de acuerdo a su ya, pero esto más que todo es en lenguaje máquina, ¿no? En lenguaje máquina. En lenguaje ensamblador ya es un poco más complicado porque no es que no se pueda, sino tienes que tener más conocimiento de la arquitectura para poder acceder. Ya, los registros más importantes de control y estado son el registro de control de programa, ya el registro de instrucciones y el status word que habíamos visto en los famosos flags, ¿no? Ya, ¿cuándo se modifican los registros? En la ejecución de un programa, el programa como tal, la secuencia de instrucciones de la máquina ejecutadas por el CPU, microcódigo interno, procesos internos de carga de instrucciones, saltos que modifican el registro de puntero de programa y según las operaciones que se modifican en el PSB doble. Nosotros hemos hecho el PSB doble, ¿no ve? Teniendo unos ejercicios que han debido verificar que cada uno de estos ejercicios se modifica la salida del PSW, ¿no? de las banderitas. Ya, en ese sentido, entonces, estos registros son accesibles al usuario. Ya, por eso también les he hecho hacer esa práctica para que entiendan, ¿no? ¿Qué más? A ver, preguntas hasta acá. Pero hay paro, hija, en los brackets. Tendrás que irte de uno que entra por computador. Angelitos, bueno. Ya, en la calle 17 están haciendo no sé bloqueo si mi por el micrófono está habilitado. Ya, los buses internos. Ya, los buses internos nos van a permitir a nosotros comunicarnos, ¿no? Entre los bloques que tenemos ahí. Estos famosos buses internos se llaman paths, ¿no? Los famosos, o los BSB, BAT, SIBAS, ¿no? Básicamente son las líneas de comunicación entre los distintos bloques. Ya, a ver, fases del ciclo de ejecución CPU. Tenemos la fase de captación de instrucción y la fase de ejecución de instrucción. Ya esta parte, a ver, vamos a ver. Esta parte es un poquito larga. Ya tengo todo un parque de diversiones para ustedes. Sí, vamos a llegar hasta acá en la clase de hoy, porque el otro nos va a llevar toda la clase. Ya, toda la clase nos va a llevar. Y ahí les voy a pedir, por favor, que la próxima clase todos empecemos a las 7:30. Ya, porque 7:35 lo voy a cortar como ahora porque es bien incómodo para la presentación, hacerlos entrar el rato que quieren. Ya, por favor, 7:30, por favor, para todos, porque es bien largo y si no me captan una partecita, van a estar con